Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la condena desde Cuba a la violación de la embajada mexicana por parte del gobierno de Ecuador como parte de la cumbre extraordinaria de la CELAC. Destacaremos las conmemoraciones en todo el país por el aniversario 63 de la victoria de Playa Girón. Y le contaremos sobre los preparativos de la delegación cubana a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Esta semana el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez intervino en la cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, convocada por la presidencia pro tempore de Honduras para examinar la irrupción en la Embajada de México en Quito por las autoridades de Ecuador. Cuente México con nuestro firme apoyo en las acciones que emprendan ante este inaceptable quebrantamiento del derecho internacional, aseveró el presidente Díaz-Canel. La presidenta pro tempore de la CELAC y mandataria de Honduras, Xiomara Castro, inauguró la cumbre extraordinaria entre los jefes de Estado y de Gobierno del bloque, que sesionó este martes de forma virtual para analizar el asalto ocurrido en la noche del día 5 para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, al que México le otorgó asilo esa misma jornada. Lo ocurrido, dijo el presidente cubano, no solo impacta muy negativamente en las relaciones bilaterales entre México y Ecuador, afecta a todos los países de esta región y a la comunidad internacional en su conjunto. De nuestra actuación ahora dependerá en buena medida que hechos repudiables como este no vuelvan a ocurrir en América Latina y el Caribe. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno de Ecuador sentaría un precedente muy grave y peligroso, consideró. Este lamentable suceso ha tenido el rechazo mayoritario de la región, pues constituye una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el derecho al asilo, la soberanía de México y otras normas del derecho internacional, aseveró Díaz-Canel. Le proponemos un fragmento de la intervención del presidente cubano. Hace pocas semanas, conmemorando el 10º aniversario de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, recordé el deber común de ratificar el compromiso de que nunca un país de América Latina y el Caribe usara la violencia contra un país hermano. Contra ese deber y nuestros compromisos se ha producido el pasado 5 de abril la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en el recinto diplomático de México en Quito, un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Reitero aquí la enérgica condena de Cuba a esta flagrante violación del derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el derecho al asilo. Por estos días se celebró en Cuba la Semana de la Victoria en conmemoración al aniversario 63 de la batalla de Playa Girón, que se convirtió en la primera derrota del imperialismo en América Latina. Diversos homenajes y actos de recordación se realizaron con la presencia de autoridades y combatientes de ese hecho. Una revalidación del socialismo como camino para defender los derechos de Cuba devino la conmemoración de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana liderada por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel. Miles de capitalinos ratificaron la disposición a morir por la revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, en la misma intersección de 23 y 12, donde lo certificó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 16 de abril de 1961. Asimismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias entregaron en la mañana de hoy la réplica del machete del general Máximo Gómez a varias personalidades e instituciones del país. Entre ellos estuvieron centros relacionados con la historia, como el Centro Fidel Castro Ruz, la Plaza de la Revolución Calixto García Íñiguez, el Bosque de los Mártires de la Seguridad del Estado, el Complejo Monumentario Camilo Cienfuegos y el Museo Parque Nacional La de Majagua. En todo el país se recordaron a combatientes y soldados que cayeron en las arenas de Playa Girón para vencer al invasor. El 17 de abril de 1961 desembarcaron los mercenarios en el archipiélago cubano. Fueron más de 1.500 hombres armados que el pueblo derrotó en menos de 72 horas, como expresión de la voluntad de millones de seres humanos de defender a la patria agredida. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al primer ministro de Vietnam, Tran Lu Quang, en el Palacio de la Revolución, quien realizó una visita oficial a Cuba con el objetivo de ratificar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Como parte de la agenda de trabajo, Lu Quan sostuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, antes de finalizar las deliberaciones de la 41ª Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica y Científico-Técnica desarrollada entre ambos países desde el pasado 11 de abril. Vietnam es el principal inversor asiático en Cuba y mantiene una amplia participación en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El pasado 16 de abril se desarrolló en Washington la 38ª ronda de conversaciones migratorias Cuba-Estados Unidos. La delegación cubana reiteró la voluntad de cooperación para una migración segura y abordó, entre otros temas, el efecto que tienen en el escenario migratorio, el bloqueo y las políticas de presión de Estados Unidos, como la inclusión de la isla en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Este es un encuentro que se realiza en medio de las leyes hostiles contra Cuba, que incrementan las migraciones hacia la nación norteña, según explicó Joana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos, en conferencia de prensa. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en el Palacio de la Revolución al fiscal general de la Federación Rusa, Igor Viktorovich Krasnov, y la delegación que encabeza su visita oficial a La Habana. Durante el encuentro, el presidente Díaz-Canel reafirmó las excelentes relaciones entre ambos países y aprovechó el intercambio para enviarle un afectuoso saludo a su homólogo Vladimir Putin. Como parte de la visita de trabajo, la delegación rusa sostuvo un encuentro con la Contraloría General de la República, donde conoció de las acciones que desarrolla en materia de control interno, uso correcto de los recursos del Estado cubano y la prevención y enfrentamientos a actos de presunta corrupción. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica el apego de la isla a la paz, la justicia y el respeto al derecho internacional ante el ilegal ataque al consulado de la República Islámica de Irán en Damasco, en franca violación del derecho internacional y la Convención de Viena de 1961. La Cancillería antillana igualmente recuerda las alertas del gobierno cubano sobre las consecuencias de la impunidad con que actúa Israel en la región con la complicidad de Estados Unidos. Asimismo, apunta que la actuación sionista puso en peligro la paz y la seguridad mundial, propiciando la posible regionalización del conflicto con consecuencias impredecibles para la paz internacional. Aun siendo un país pequeño, Cuba posee importantes recursos minerales. Clasifica como la 5ª reserva mundial de níquel y la 4ª de cobalto. Innumerables son los esfuerzos de MOA por incrementar la producción del importante rubro exportable. En Cuba, la producción de níquel está sustentada en proyectos de desarrollo geólogo-minero y forma parte de un plan nacional económico y social del país hasta el 2030. Proyectos de crecimiento en la empresa mixta con Cherry, que ya se terminó una inversión el año pasado que aportan unas 1.000 toneladas adicionales, y el proyecto de capitalización de la empresa estatal Comandante Ernesto Che Guevara. También se ha creado un plan de acción de unas 19 medidas que garantizan que eso pueda ser realizable. Eso va a permitir al país sobrecumplir las 40.000 toneladas, que fue la cifra más o menos del año pasado. Estaríamos cerca de las 50.000 toneladas este año y se dé un salto hasta el 2030 que duplicaría esa tonelada, sobre base de proyectos concretos. Millonarias inversiones como la moderna planta de pulpa de mineral en la empresa mixta Comandante Pedro Soto Alba, hoy en operaciones, aseguran el crecimiento productivo. Con esta planta hemos logrado un incremento de capacidad en la planta de lixiviación. Con la misma hemos logrado bajar los costos de operación sobre la base de que nos hemos acercado más a los frentes de minería y se requieren menos equipamiento minero para la exportación de la misma cantidad de mineral. En la isla se trabaja en proyectos concretos en la zona de Moa Holguín, en San Felipe, provincia de Camagüey, en el centro del país, y en Pinar del Río, en la zona de Cajalbanas. La minería, aún en tiempo de COVID, a nivel mundial, impulsa más del 45% de la actividad económica mundial y ocupa solo el 0,04% de la superficie habitable. Pero, lamentablemente, la minería es importante que se haga de forma sostenible. Incluye el aspecto económico amigable con el medio ambiente y con responsabilidad social. En medio de las tensiones que vive Cuba generadas por el bloqueo económico y la persecución financiera, no se detiene la producción de níquel.
El altruismo de la Revolución Cubana en el tema solidario es innato al carácter mismo de la revolución. La solidaridad médica tiene ya más de 60 años. A este tema dedicamos nuestro comentario gráfico de la semana que, como siempre, nos presenta Adán Iglesias. Por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, desde el 19 de abril y hasta el 23 de mayo de 1963, se prepararon y luego partió la primera brigada médica hacia Argelia bajo la dirección de José Ramón Machado Ventura. Ello tuvo un antecedente con el envío a Chile de un grupo de profesionales e insumos para auxiliar al país tras un terremoto en el año 1960. Auxilios ante desastres naturales como el terremoto de Pakistán o la Operación Milagro, que devolvió la visión a más de 3 millones de seres humanos de 35 países de América y África, son tan solo algunos ejemplos. En el año 2005 se crea el Contingente Internacional de Médicos Especializados en el Enfrentamiento ante Desastres y Graves Epidemias, Henry Riff, quien ha enviado 89 brigadas a 57 países. Salud y esperanzas han llevado miles de colaboradores cubanos a los lugares más insospechados de Venezuela desde aquel 16 de abril hace 21 años atrás, cuando nació la misión Barrio Adentro. En el 2013, fruto de la cooperación Sur-Sur, se crea Más Médicos para ayudar a Brasil. Más de 265 galenos y personal de salud cubanos se enfrentaron al ébola en África y 58 brigadas en 42 países enfrentaron la COVID-19. Como era de suponer, estos innegables logros de la Revolución Cubana han sido atacados y difamados por el imperialismo para obstaculizar la economía cubana y tratar de desprestigiar a la revolución. Con todas las artimañas y falsos argumentos del imperialismo, no habrá manera de empañar los 60 años salvando vidas y poniendo en alto la vocación humanista, solidaria e internacionalista de la Revolución Cubana. La instalación de una planta de beneficio de carbón vegetal en el municipio de Vertientes, en el oriente de Cuba, permite obtener un producto con los estándares de calidad previstos. Conscientes que su principal misión es hacer más con calidad, los trabajadores de la planta beneficiadora de carbón vegetal del municipio de Vertientes son los responsables directos de que esa industria, considerada actualmente entre las mayores productoras de ese renglón en Cuba, logre durante el año en curso consolidar la exportación regular de su producto líder a Europa. Ya toda la documentación está protocolizada, se entregó en la ventanilla única del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y ya estamos en los días finales, según se nos informó en el día de ayer, está al salir aprobado y comenzaríamos las exportaciones de forma directa nosotros. Esto va a tener una gran repercusión tanto para la empresa como para la provincia. Grecia, Portugal, Italia y Turquía devienen mercados seguros, incluso para asimilar posibles sobrecumplimientos si se tiene en cuenta que con esa tecnología de procedencia italiana, la planta está en condiciones de procesar unas 18.000 a 20.000 toneladas anuales. Nuestra planta tiene una capacidad, está previsto instalarle 60 toneladas diarias, en estos momentos tiene una sola línea, hemos logrado turnos de 20 toneladas al día. Estamos pensando que podamos llegar a las 30 toneladas por turno y una vez que ya sea declarada nuestra institución como una asociación podamos exportar más de 60 toneladas diarias. Expertos explicaron al canal cubano de noticias que una nueva línea de producción aún en fase de montaje posibilitará producir briquetas de carbón vegetal de 10 kilogramos para el mercado interno de amplia demanda en el sector del turismo. Actualmente es fundamental para la empresa reorganizar las bases de producción de carbón a partir de la implementación de centros de acopio, beneficio, empaque y despacho y perfeccionar los sistemas de contratación que contribuyen al desarrollo de ese fondo exportable que se cotiza a más de $300 cada tonelada. Esta semana se encendió la antorcha olímpica y ya comenzó su recorrido para llegar a París, sede de los Juegos Multideportivos en la próxima etapa estival. Los atletas y el público comenzaron su cuenta atrás cuando solo faltan ya menos de 100 días para que la Ciudad Luz acoja por tercera vez en su historia a las Olimpiadas. Y precisamente hasta allí se va la señal del resumen semanal con nuestro comentarista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato para que nos cuente sobre la preparación de la delegación cubana y otros detalles. Te saludo, colega. Saludos a todos los que nos siguen a través de esta señal de Cuba Visión Internacional. Aquí nos encontramos en la ciudad de París, donde en menos de 100 días ya se van a estar celebrando los Juegos Olímpicos de esta edición del 2024 y donde nuestro país tiene serias aspiraciones, sobre todo en una figura que pretenderá hacer historia de convertirse en el gladiador con más títulos olímpicos en la historia de estos certámenes, con un total de 5, es la meta que se ha trazado Mijaíl López. Precisamente el gigante de herradura es una de las 3 estrellas del deporte cubano y mundial que participaron en la gala donde la empresa Adidas presentó su equipación
para estos Juegos Olímpicos. Y bueno, Mijaín no dejó de entrenar durante esta semana que estuvimos por acá, a pesar de las bajas temperaturas. Tuvimos mañana de 2 grados Celsius comparado con nuestro país, en este momento donde la temperatura supera los 30 grados, bastante frío para Mijaín López, que bueno, venía de realizar una base de entrenamiento en Varadero, donde se sabe que hay bastante calor. También aquí se encontró Ana Fidelia Quirós, la tormenta del Caribe, Javier Sotomayor, el príncipe de las alturas, y son 3 de nuestras figuras que, reitero, participaron en esta gala donde la Adidas presentó su equipación para los Juegos Olímpicos. Por cierto, también acá se encuentra una delegación pequeña del INDER, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, encabezado por su vicepresidente Omar Venegas Echemendía, y bueno, José Antonio Miranda, director de alto rendimiento del INDER, confirmó en la preinscripción de la delegación cubana que ya son 35 los atletas clasificados a estos Juegos Olímpicos en varias disciplinas, donde sobresale la lucha con un total de 10 atletas y con 2 opciones que pudieran llegar en los próximos días. Me refiero a uno en la modalidad libre con Yurieski Torreblanca, el campeón panamericano, y Daniel Gregoris en la greco-romana, que bueno, también tiene el título de hace muy poco. El pasado año lo consiguió en Santiago de Chile en el evento continental. Otra de las figuras que se pudieran estar sumando son en el boxeo, que tendrá otras 3 posibilidades. Recuerden que el judo pudiera estar dando al menos 6 clasificados, porque es un deporte que lo hace por ranking. Por lo tanto, no se han confirmado la presencia de los judocas, pero al menos van a ser 6. Y bueno, hay muchas esperanzas en que el voleibol, en este caso de sala, y el voleibol de playa sean las únicas disciplinas colectivas que representen a nuestro país en estos Juegos Olímpicos. Esto aumentaría la delegación. La aspiración de Cuba es estar al menos con 70 atletas en esta cita bajo los 5 aros del 2024. Creo que un propósito ambicioso de clasificar al menos 70 atletas, porque realmente hoy tenemos 35, faltan algunos deportes, pero creo que va a ser difícil poder llegar a esta cifra de 70 cubanos clasificados a los Juegos Olímpicos de París. Así que por el momento nosotros estamos devolviendo la señal a los estudios centrales de Cuba Visión Internacional. Reitero, estamos a menos de 100 días de que se inauguren de manera oficial los Juegos Olímpicos, donde Cuba aspira a otra vez a estar entre las 20 primeras naciones del mundo. Adelante ustedes en los estudios centrales. Muchísimas gracias a ti por esta información. Te esperamos en otra oportunidad. Ahora nosotros continuamos con nuestro compendio informativo. El miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz sostuvo un intercambio con directivos de la empresa vietnamita Tay Binh, entre los principales inversionistas extranjeros de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El jefe del gobierno agradeció la contribución de esta empresa con más de 25 años en el mercado cubano, en áreas claves para el desarrollo económico y social del país. Igualmente destaca por la producción de detergentes, pañales para niños, almohadillas sanitarias, así como otras inversiones en el sector de la energía renovable. Marrero Cruz destacó su participación en el crecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países y aseguró que Cuba apuesta por esquemas de trabajo que propician una gestión financiera más eficiente. La campaña de vacunación oral bivalente tiene el objetivo de mantener controlada la poliomielitis. La 63 edición de la misma comenzará su tercera etapa del 22 al 26 de abril. Las provincias del país alistan condiciones para la realización del procedimiento en policlínicos y consultorios y serán vacunados aquellos niños con primeras y segundas dosis menores de 1 año, 2 años, 11 meses y 29 días. Con el objetivo de disminuir la incidencia del virus de inmunodeficiencia humana y mejorar la calidad de vida de las personas infectadas en Cuba, empezará a implementarse el proyecto Expansión de los Servicios Diferenciados de VIH para grupos de poblaciones claves, que se extenderá hasta el año 2026. La jornada inaugural contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Epidemiología, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y organizaciones de la sociedad civil. Exhortaron a incrementar el monitoreo y dispensarización por las áreas de salud, así como la articulación con las redes de apoyo. Esta semana falleció la gran bailarina cubana Ramona de Saa, quien dedicó buena parte de su vida al magisterio y su obra se multiplica hoy en cada uno de sus alumnos. La muerte de la reconocida pedagoga ocurrió en las primeras horas de la madrugada del pasado 17 de abril, a la edad de 84 años.
Varias personalidades e instituciones culturales transmitieron un mensaje de condolencias a los familiares y amigos. Ramona de Saa Bello nació en La Habana el 23 de julio de 1939 y fue forjadora del actual sistema de enseñanza de la danza en Cuba. El 16 de abril de 1961, en la capitalina esquina de 23 y 12, frente al cementerio de Colón, en el multitudinario entierro de las víctimas del bombardeo a los aeropuertos cubanos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad, respectivamente, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz proclamaba el carácter socialista de la Revolución cubana. Estos ataques mercenarios eran el preludio de una invasión organizada y financiada desde los Estados Unidos, primera derrota del imperialismo yanqui en América Latina. El 15 de abril de 1961, Cuba tuvo un amanecer diferente. Las bombas desprendidas de aviones enemigos nublaban el cielo patrio de 3 aeropuertos distintos: Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad. Aunque las naves se identificaban con insignias cubanas, solo se ponía en práctica la orden del entonces presidente de los Estados Unidos, que aprobaba la invasión de fuerzas mercenarias a la isla. El aparente objetivo era derribar la totalidad de las aeronaves cubanas, ocasionando muertos, heridos e incontables pérdidas materiales que solo eran el preludio de lo que trascendería como la batalla de Playa Girón. Ante el dolor indescriptible de un pueblo que llora a sus muertos, no se hizo esperar la protesta. No pueden perdonarnos los imperialistas, es que estemos aquí. Los que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Que esa revolución socialista y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. En medio del fervor ante las injusticias es declarado el carácter socialista de la Revolución cubana. Tales acciones solo aceleraron el proceso, que se fraguaba desde el mismo triunfo: leyes, medidas y beneficios que hacían al pueblo dueño de los principales medios de la producción y el fundamental beneficiario: igualdad de derechos y deberes para todos. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional. Donde ha viajado siempre. Precisamente nos despedimos con estas imágenes históricas de los combates en las arenas de Playa Girón. Este hecho es un punto clave de inflexión histórica de la larga lucha por la independencia cubana. Con la victoria contra la invasión mercenaria, Cuba demostró al mundo su voluntad de defender su soberanía y su revolución. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear.